Estamos iniciando un programa más de High Perfo Deporte. Hoy vamos a hablar de nutrición y rendimiento deportivo con la presencia de la licenciada en nutrición y profesora de educación física Rosario Castellini, y vamos a ver los principales suplementos vinculados y cómo inciden en el rendimiento deportivo, sin dejar de lado y teniendo en cuenta la importancia del rol de la nutrición en sí, ¿sí? No existe un producto o una suplementación mágica que supla aquellas carencias vinculadas con lo nutricional, vinculado con la alimentación o vinculado con la falta de sueño. Hola Rosario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. El tema que nos acompaña es cómo vincular, digamos, la nutrición con el rendimiento deportivo, principalmente la hidratación y la suplementación. La suplementación la vamos a dejar a continuación, pero nos vamos a meter primero de lleno en la hidratación. Contanos un poco de la importancia y el rol de la nutrición, de la hidratación en este caso. Bueno, la hidratación es fundamental, digamos, en el desempeño deportivo. Una correcta hidratación nos va a mejorar el rendimiento, nos va a prevenir lesiones, nos va a evitar calambres, nos va a hacer mantener al atleta que esté bien hidratado en forma segura y sin correr riesgos. Cuando el cuerpo no está bien hidratado, no puede termorregularse y podemos sufrir un golpe de calor. Y también podemos sufrir calambres cuando no hay un buen transporte de nutrientes hacia el músculo. El agua ayuda en todo este transporte. Es fundamental que, así como el deportista está educado en alimentación y en suplementación, también conozca todas las ventajas y desventajas de la correcta hidratación, ¿sí? Cuando hablamos de hidratación, has mencionado una palabra muy importante que es rendimiento. ¿Cómo correlacionamos la hidratación con el rendimiento? Porque muchas veces subestimamos y no le damos la importancia que tiene, entendiendo de un principio fundamental inicial que nuestro cuerpo está compuesto por un 60% de agua. Entonces, ¿cuán importante es esto correlacionar directamente con el rendimiento deportivo? Bueno, el deportista tiene que conocer, digamos, los riesgos de no estar bien hidratado durante el entrenamiento o durante el partido, que van a ser una fatiga temprana, una menor concentración, un mayor riesgo de lesiones, y luego puede sufrir síntomas más graves como algún tipo de shock. Entonces, esto el deportista lo tiene que conocer para comprometerse a hidratarse correctamente. Y también tiene que conocer los síntomas de la deshidratación para que tenga señales de alarma cuando tenga alguno de estos síntomas. Por ejemplo, la sed intensa es un síntoma de deshidratación. No tenemos que esperar a tener sed intensa para hidratarnos, porque esto ya es un síntoma tardío de deshidratación. Cuando yo ya tengo sed intensa es porque ya estoy deshidratado, entonces no hay que esperar a tener sed para hidratarse. Esto es algo que lo escuchamos mucho, pero es real, ¿sí? Otro síntoma que puede tomarse también como deshidratación es el color de la orina. Cuando la orina es muy oscura, esto también es un indicador. Pero hay que tener en cuenta también que la orina a veces puede estar teñida por algunos alimentos que consumimos o por algunos suplementos que tomamos, entonces no es un indicador, sino es como un signo para tener en cuenta. Otro síntoma es la fatiga, después podemos tener dolores de cabeza, mareos, podemos tener calambres y bueno, como decíamos recién, hasta síntomas más graves como shock hipovolémicos. Y bueno, como decíamos, estos datos están correlacionados, la hidratación también con el rendimiento deportivo. Si mi hidratación no es buena, no es la adecuada, aumenta, ¿sí?, mi temperatura corporal. Aumentar mi temperatura corporal aumenta mi frecuencia respiratoria, mi frecuencia cardíaca, y eso está correlacionado con la pérdida del rendimiento deportivo. Ahora, danos datos, valores, números, en definitiva, con un protocolo, con la adecuada hidratación en un sujeto como estrategia deportiva en este caso. Bueno, un consumo básico, digamos, de líquido sería entre 30 y 70 centímetros cúbicos por kilo de peso y por día, ¿sí? Si yo voy a un consumo medio, van a ser, por ejemplo, 50 centímetros cúbicos por kilo y por día. Si yo peso 70 kilos, vamos a hacer 50 por 70 y nos va a dar 3,5 litros de líquido por día, ¿sí? Bien. Esto es un consumo medio. Después, como vos decías recién, todo va a estar influido por distintos factores. Uno va a ser la tasa de sudoración de la persona. Hay personas que transpiran más, otras que transpiran menos. Entonces tenemos que tener, digamos, identificado quiénes son los que transpiran más y menos como para
reponer más cantidad o saber que su requerimiento es mayor, ¿sí? Un hombre adulto, por ejemplo, puede transpirar entre 300 y 500 hasta 4 litros por hora. Entonces hay un amplio rango de pérdida y de diferencia entre una persona y otra, lo que va a determinar una reposición de líquido muy diferente. Otro factor a tener en cuenta es el clima. No es lo mismo entrenar en invierno que entrenar en verano. Obviamente a mayor temperatura y humedad, mayor pérdida de líquido y electrolitos y mayor necesidad de reposición, ¿sí? Y por último, la intensidad y la duración del entrenamiento. Un entrenamiento que dure 1 hora, por ejemplo, y de una intensidad media, con agua sola tal vez estamos bien, ¿sí? Pero si el entrenamiento aumenta el tiempo y aumenta la intensidad, o sea, un entrenamiento de más de 1 hora y de una intensidad elevada, ya vamos a necesitar una reposición con bebidas deportivas. Las que conocemos tienen agua, tienen electrolitos y tienen glucosa, ¿sí? Entonces necesitamos ir teniendo en cuenta varios factores para saber cuánto vamos a reponer. Pero bueno, vamos sabiendo que lo básico es entre 30 y 70 centímetros cúbicos por kilo de peso y por día se calcula. Un poco para redondear estos datos vinculados con el rendimiento y la fisiología del ejercicio, sabemos, y esto un poco para entender también cómo funciona el cuerpo, a medida que más entrenamos, las personas más entrenadas tienen mayor glándula sudorípara, desarrollan mayor tasa de sudoración. Entonces también hay una correlación, mejor nivel de entrenamiento, mayor sudoración, obviamente hay un componente genético. Ahora, ¿cómo sería un protocolo de rehidratación post actividad física? ¿Hay alguna forma de estandarizar valores en términos generales? Primero tenemos que decir que no solo el líquido es lo que repone, sino también el consumo de frutas y verduras, también nos aportan líquido, sopas, jugos y todo lo que sea líquido también nos rehidrata al margen del agua, ¿sí? Y después, bueno, para saber esto de cuánto tenemos que reponer, necesitamos hacer un monitoreo a través de una balanza, un monitoreo pre-actividad física y post-actividad física, ya sea entrenamiento o partido. ¿Qué hacemos? Vamos a pesar al sujeto en idénticas condiciones de indumentaria, antes y después de un entrenamiento, por ejemplo. Entonces, supongamos que una persona pesa 70 kilos antes del entrenamiento, lo pesamos después del entrenamiento, como te digo, con idénticas condiciones de ropa, por ejemplo en short. Sí. No puedo pesarlo antes con jogging, zapatilla, buzo, y después del partido con short. O sea, tenemos que estar en idénticas condiciones para que el dato sea valedero, ¿sí? Entonces dijimos que pesa 70 antes del partido, ponele que pesa 78 después del partido. Perdió 2 kilos. 68. 68. Bien. Perdió 2 kilos. Lo que hay que reponer es el 150% de lo perdido, ¿sí? Bien. O sea, si yo perdí 2 kilos, tengo que reponer 3 litros, ¿sí? Perfecto. 3 litros después de la actividad. Eso se va a reponer en las horas subsiguientes. Vamos a reponer agua, vamos a reponer electrolitos, que pueden estar dados también los electrolitos, o sea, el sodio, con los alimentos que vamos a consumir. O podemos reponerlo también con bebidas deportivas. Todo va a depender de cuándo sea el próximo entrenamiento. Si yo tengo mañana el próximo entrenamiento, tengo todo ese tiempo para reponer. Ahora, si estoy entrenando a la mañana y a la tarde tengo que entrenar nuevamente, bueno, voy a tener que ajustar un poco y acortar los tiempos de reposición para llegar bien hidratado al próximo entrenamiento. Pero siempre entendemos que estos protocolos están dados en periodo de 24, máximo 48 horas, esa reposición después de un partido, entendiendo que es el evento más importante a tener en cuenta y a medir, si no se hace como muy tedioso estar todo el tiempo pesando. Por eso uno protocoliza esos 3 kilos, 3 litros, 3 litros y medio de agua. Y un poco ya para ir cerrando y redondeando este tema de la hidratación, hablemos un poco que tiene mucho consumo y tiene un gran auge también comercial, las bebidas deportivas, que muchas veces son reemplazadas por las sales de rehidratación que cumplen la misma función. Contanos un poco de este tema. Bueno, las bebidas deportivas son muy conocidas, como vos decís, y están diseñadas para reponer agua, que es el agua que perdemos con la sudoración en la actividad física, electrolitos, principalmente el sodio y el potasio, que también se pierden por el sudor, y los hidratos de carbono, o sea, azúcares. Eso también está contemplado dentro de la bebida deportiva, que nos sirven como una fuente de energía rápida para el músculo, porque ya sabemos que los azúcares se van gastando a medida que vamos avanzando en la actividad física, entonces nos quedamos como sin reserva. Entonces yo en la bebida deportiva tengo agua, electrolitos y azúcares, lo que me sirve para reponer todas las pérdidas que voy teniendo durante la actividad física.
Hay algo que por ahí uno, como estrategia, indirectamente sirve. Las bebidas deportivas terminan en algún punto, porque son ricas en sodio, en minerales, dando sed, lo cual nos ayuda a seguir tomando agua y a generar el deseo del agua Claro, el natural. beneficio del reponer los electrolitos es que nosotros, el agua que consumimos, no se pierda. O sea, esa es digamos, la función del sodio, Sí. retener líquido en el cuerpo. Entonces, no es lo mismo tomar agua que tomar agua con sodio. Si yo tomo agua sola, la elimino más fácilmente. Si tomo agua con sodio o consumo alimentos con sodio previo al partido, el líquido que yo consuma lo voy a retener más en el cuerpo y bueno, voy a prevenir la deshidratación, que es, digamos, justamente el fantasma Sí, sí, del tema. del rendimiento deportivo. Como para ir redondeando ya un poco este tema vinculado con la hidratación, hacenos un pequeño resumen, un redondeo de cosas que sean por ahí importantes en la hidratación. Sí, puntualmente lo que tenemos que tener en cuenta es qué hacer antes, durante y después con la hidratación. En reglas generales, previo al partido o al entrenamiento, tenemos que llegar bien hidratados, o sea, consumir la cantidad de líquidos que sea acorde a nuestro peso corporal y a nuestras necesidades, y consumir sodio, que puede estar dado en los alimentos, como decíamos recién. Durante el partido o durante el entrenamiento vamos a tener una hidratación que durante la primera hora, si es un entrenamiento de moderada intensidad, puede ser agua sola, con el agua sola estamos bien, y si va más allá de una hora y tiene una intensidad un poco más elevada, ya sí necesitamos reponer con las bebidas deportivas, ¿sí? Y post-entrenamiento calculamos la reposición con lo perdido, que habíamos hecho el pesaje pre y post entrenamiento, y reponemos el 150% de lo perdido en un tiempo prudencial, digamos, de acuerdo a cuándo sea nuestro próximo evento deportivo. Reponemos agua y reponemos sodio que proviene de los alimentos, pero siempre hay que tener en cuenta que la cantidad a reponer es el 150% de lo perdido en el entrenamiento. Bien, estamos terminando este primer bloque, ya nos vamos a abocar de lleno un poco a los suplementos que son más conocidos y que tienen mucho uso en el mercado, como las proteínas, también la creatina. Bueno, vamos a ver distintos productos que justamente son muy recomendados y mucha gente lo consume de manera informal porque creen que es lo que tienen que hacer, y vamos a ver que específicamente cómo determinar qué tomar en función de los objetivos que estoy buscando. Damos inicio a este segundo bloque de High Perfo, ya con la suplementación estrictamente dicho, y muchas veces nos llega a mí como entrenador y a los nutricionistas también, de qué suplementarme de acuerdo a la energía, si tengo que mejorar la masa muscular, si tengo que mejorar el rendimiento o si tengo que recuperar. Pero creo, Rosario, y ahí sacarnos un poco la duda, cómo la estructura, cuán importante es primero la alimentación antes que el suplemento, en definitiva. Sí, es sumamente importante porque digamos que hay que tener en cuenta que dentro del rendimiento deportivo la suplementación es como un factor más a tener en cuenta, como una pata más, digamos, del entrenamiento, del rendimiento. Entonces, primero hay que analizar cómo es la alimentación del deportista, por ejemplo, si es suficiente en cuanto a las necesidades que tiene el deportista, a la cantidad de actividad física que realiza, si hay una buena distribución de los macronutrientes, o sea, si está consumiendo adecuadas cantidades de proteínas, grasas, hidratos de carbono, y si son de buena calidad también. También es importante saber si hay un buen timing proteico, o sea, una distribución correcta de las proteínas a lo largo del día, porque nosotros tenemos un requerimiento proteico, pero que es importante según los kilos de peso del individuo, pero también es importante cómo la distribuimos a lo largo del día. Por ahí hay personas que, por ejemplo, desayuno y merienda no tienen nada de proteína y concentran todo en almuerzo y cena, ¿sí? Y esto no favorece a la absorción y a la mejor utilización de la proteína. Entonces hay que ir corrigiendo ese tipo de cosas primero con respecto a la alimentación antes de meternos en el tema del suplemento, ¿sí? También es importante cómo es la hidratación, lo que estuvimos hablando recién, que es un factor también importante a tener en cuenta para que haya un buen transporte de nutrientes adentro del organismo, ¿sí? Una vez que nosotros analizamos toda esta situación, vemos cómo está la alimentación en general del deportista, recién ahí podemos ver cuál es el suplemento que realmente necesitamos. No es tomar por tomar cualquier suplemento. Una, porque a veces no es necesario
otras veces puede ser un exceso, por ejemplo, en el consumo de proteínas, a veces puede ser un exceso. Entonces, primero, como te digo, hay que analizar bien toda esta información que me trae el deportista y recién ahí vamos a tomar la decisión de qué suplemento tomar. Y como te digo, hay gente que le pone demasiada expectativa al suplemento y no le presta atención a los otros factores. A los otros factores del rendimiento van a ser el entrenamiento, que sea acorde al objetivo que yo quiero lograr, el descanso que tenga el deportista, porque por ahí vienen y me dicen, no, estoy cansado, quiero tomar X suplemento. Pero el individuo viene durmiendo 4 horas todas las noches, entonces no hay suplemento que reemplace al no dormir. Entonces el descanso es un factor importante también. La alimentación, como ya lo dijimos recién, y el manejo del estrés. Todos esos factores hacen al rendimiento. Y la suplementación es un factor más de ellos. No es el único ni es el más importante. Es un factor más que colabora. Hay que manejar todos estos factores para que el rendimiento sea el óptimo. Todo esto tiene que estar coordinado y sincronizado. Si no, no vamos a tener unos buenos resultados. Desde la práctica, conmigo mismo, porque lo he vivido y lo he vivido con los chicos cuando hemos estado trabajando en el club, en Lince, con la parte nutricional en la pretemporada, y cómo el reordenar de esas proteínas, de esas 4 comidas, hace que el cuerpo esté en anabolismo permanente y claro, ellos sí han notado un cambio drástico. Sí, Tal vez no haya habido en algunos chicos modificación en la alimentación, en caloría o cantidad de proteínas, pero sí en el orden, y eso ellos han notado muchísimo. Pero cómo distribuir todos los nutrientes a lo largo del día es importante. En las proteínas para lograr una máxima absorción y en los hidratos de carbono para optimizar la energía que nos dan los hidratos de carbono en los momentos de antes y después de la actividad física. Dentro de la suplementación pueden cumplir distintos roles o distintas funciones. El suplemento pueden ser que nos aporten energía para entrenar, puede ser de desarrollo de masa muscular o de salud. Contanos un poco estos 3 esquemas, estas 3 patas principales, qué rol cumple y cómo los podríamos subdividir estas clasificaciones. Bueno, sí, es fundamental que nosotros tengamos en claro para qué sirve cada suplemento, porque si no, no vamos a lograr el objetivo que estamos buscando. Entonces, los suplementos los vamos a dividir más o menos en 3 categorías, ¿sí? Como decíamos recién, los que son para mejorar el rendimiento, mejorar la energía, que también se llaman suplementos ergogénicos, donde ahí vamos a tener, por ejemplo, la creatina, la cafeína, la betalanina, el bicarbonato. Eso nos van a ayudar a mejorar, digamos, lo que es energía y rendimiento. Después los que nos van a ayudar a aumentar masa muscular, que son, por ejemplo, el whey protein o la caseína o suplementos relacionados con lo proteico. Y después tenemos los suplementos que están relacionados con la mejora de la salud. Estos son más de uso médico, por ejemplo, vitaminas, minerales, que son para cubrir algún déficit, ¿sí? Por ejemplo, tengo deficiencia de hierro, bueno, el médico me dará un suplemento para cubrir ese déficit. Es re importante saber esto porque si no, viene la persona y dice, ay, estoy muy cansado, quiero tomar proteína. Y la proteína no tiene una función energética, sino tiene una función estructural. Entonces su cansancio no se va a ir porque tome proteína. Entonces es fundamental que nosotros sepamos y tengamos bien en claro para qué sirve cada uno. Cuando hablamos de suplementos vinculados con lo energético, por ahí están los convencionales, los de uso más masivo, los que están permitidos inclusive en el uso del rendimiento deportivo por la WADA, que es la encargada de que da los permitidos en el rendimiento deportivo. Hablemos principalmente de la cafeína. Contanos un poco qué rol cumple, digamos, la cafeína puede ser usada. La cafeína es un buen estimulante natural que nos va a mejorar temporalmente el rendimiento, o sea, la tomo y me mejora el rendimiento en ese entrenamiento. Es algo temporal, nos permite mantener como una mayor concentración, mejorar el estado de alerta y mejorar la toma de decisiones, por ejemplo, en un partido, porque al estar más alerta tomamos mejores decisiones. La cafeína tiene una dosis media de entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso por día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que quiero tomar 3 miligramos, peso 70 kilos, 210 miligramos es la dosis que debería tomar. Esa es una dosis baja media, ¿sí? Hay que tener cuidado con las dosis de la cafeína porque si nos excedemos demasiado también puede generar nerviosismo, ansiedad, entonces hay que tener cuidado. La cafeína viene en polvo, viene en pastillas, viene en chicles, viene en caramelos
que ya tienen estipulada la dosis, por ejemplo 100 miligramos. Si yo tengo que tomar 200 miligramos, me como 2 chicles de 100 miligramos y ahí cubro la dosis que necesito. Un poco volviendo un poquito para atrás, en algún momento la cafeína tenía límites y dosificaciones porque se consideraba que era doping y mejoraba el rendimiento deportivo, y con el paso del tiempo se demostró que no. Pero yo creo que más importante, que creo que lo que mencionabas anteriormente, es tener equilibrado mi plan nutricional. Por más suplemento de cafeína que tome o de dosis que quiera, si no como bien, no duermo bien, no me hidrato bien, mi rendimiento nunca va a ser el óptimo en definitiva, ¿no? Otro de los suplementos a tener en cuenta, que cada vez tiene mayor uso, mayor auge, mayores trabajos de investigación, cada vez la evidencia científica nos determina realmente la importancia y el rol que tiene la creatina. Contanos un poco de la creatina y el rendimiento deportivo. Bueno, la creatina, como vos decís, es el suplemento más estudiado y que mayor evidencia científica tiene de su efecto positivo en el entrenamiento. Nos va a ayudar a mejorar, digamos, la potencia y la fuerza en todo lo que sea ejercicios de alta intensidad y corta duración hasta los 10 segundos. Por ejemplo, un levantamiento pesado, un sprint, piques, en todo eso nos ayuda la creatina y está comprobado científicamente. La creatina tiene una dosis, digamos, media de consumo de 5 gramos por día. Antes se hacía como una fase de carga y otra de mantenimiento, pero ahora con la de mantenimiento solamente podemos andar bien. Lo mejor es tomarla con agua y combinada con algún hidrato de carbono, o sea, por ahí algún jugo, algo que tenga azúcares, se absorbe mejor, o en algún licuado. Y si no, la sumamos a una comida principal donde haya hidratos de carbono. Esa es la mejor forma de que se absorba. Lo que sí tenemos que saber antes de tomar creatina, que bueno, como la creatina nos ayuda a absorber agua dentro del músculo, a veces puede generar un aumento de peso de 1 a 2 kilos, que es por retención de líquido. No es que la creatina me engorda, sino que retengo un poco más de líquido de lo habitual. Ahora, un poco la pregunta siempre del millón, que te la deben hacer miles de personas, la gente que accede, digamos, a tu servicio nutricional. ¿La creatina antes, en la mañana, durante o después del entrenamiento? Y bueno, la creatina como funciona por depósito, o sea, la podemos tomar en cualquier momento del día que nos quede cómodo, práctico y que no nos olvidemos, ¿sí? Muchas veces la podemos tomar después del entrenamiento, que el depósito está más vacío y optimizamos la absorción, pero en realidad es lo mismo en cualquier momento del día. No es como la cafeína, por ejemplo, que la cafeína no funciona con depósito, sino que nos provoca una mejora temporal, entonces la tenemos que tomar sí o sí antes del entrenamiento para que nos haga efecto. Con la creatina no pasa lo mismo. Entrando a otro de los suplementos más utilizados y que también hay evidencia y que respalda, digamos, los beneficios, es la beta-alanina. Bueno, contanos un poco su acción y su función en el cuerpo. Bueno, la beta-alanina nos ayuda, digamos, a retrasar la fatiga. Por varios mecanismos que se producen en el músculo, ayuda a neutralizar el ácido láctico, que es el que nos genera fatiga, entonces nos permite tener como una mayor resistencia durante el entrenamiento, ya en ejercicios que duren un poco más de minuto, un poquitito más prolongado, ¿sí? La beta-alanina también tiene una dosis entre 2 a 6 miligramos por día y se la puede dividir a la dosis en varias tomas diarias. ¿Por qué? Porque a veces cuando la tomamos genera una sensación de hormigueo en el cuerpo y eso hace que muchas personas no la toleren y no la quieran tomar. Entonces, si dividimos la dosis, tomamos fraccionada a lo largo del día, eso va a generar una mejor sensación en cuanto a ese hormigueo que es medio molesto para algunas personas. Este accionar es muy similar de la creatina, un poco va la pregunta por si va antes o después del entrenamiento en cuanto a la recepción en los depósitos. Se la puede tomar en cualquier momento del día también y la tengo que tomar todos los días. Al igual que la creatina, aunque no entrene, la tomo igual porque eso también va a mejorar los depósitos y así va a ser un mejor accionar del suplemento en el cuerpo. Estamos terminando ya un poco el tema de la suplementación. Existen muchas otras más suplementos en definitiva, pero bueno, los de mayor consumo y mayor aplicabilidad, digamos, en el mundo de ustedes nutricional y de rendimiento deportivo, están las proteínas. Contanos un poco, que comercialmente tienen un auge muy importante y cumplen un rol. Contanos un poco. Bueno, el whey protein es como la estrella de las proteínas, es proteína de suero de leche y bueno, nos ayuda, digamos, con la cantidad de ingesta proteica diaria, ¿sí? Nos ayuda a completar la ingesta que yo hago con alimentos. O sea, hago una base de una buena alimentación con un buen consumo proteico
y si no llego al requerimiento con eso, le puedo agregar un whey protein, ¿sí? Eso también lo puedo consumir con agua, lo puedo consumir con leche, lo puedo agregar en diferentes alimentos como panqueques, por ejemplo, licuados, yogur. Eso trae una medida de 25 o 30 gramos que se llama un scoop. Esa medida es la que debo consumir por día, como te digo, agregándola en distintos tipos de alimentos. Eso nos va a ayudar, como todas las proteínas, a recuperar mejor el músculo después de la actividad y a aumentar la masa muscular. Bueno, muchas gracias, Ro, por la información. Está vinculado con la suplementación y el rendimiento deportivo y siguen quedando las puertas abiertas para futuros programas. Bueno, muchas gracias a vos. Estamos terminando este programa de High Perfo Deporte con la presencia de la nutricionista Rosario Castellini y hemos hablado de los principales elementos y herramientas vinculados con el rendimiento deportivo. Obviamente, como cabeza de este programa y que creo que es lo más importante, muchas veces dejamos de lado, que es la hidratación. La hidratación cumple un rol muy importante en el rendimiento deportivo y por sobre todo por la absorción de los nutrientes. Hemos hablado también de las proteínas, hemos hablado de las creatinas, hemos hablado de la cafeína y bueno, hemos visto cómo el suplemento cumple un rol muy importante en el rendimiento deportivo, pero haciendo siempre hincapié y dejando muy en claro que la alimentación, el orden en la alimentación cumple un rol más importante que el suplemento en sí.